Palestina en tiempos de Jesús y Colombia actual. Un análisis comparativo. Cristología, grupo número 2. Nos adentraremos en la Palestina del siglo I, un pueblo bajo presión, un territorio muy pequeño dividido en regiones con profundas desigualdades, bajo dominio romano desde el año 64 a.C. La vida era muy opresiva, impuestos abusivos, represión y violencia, y la mayoría vivían en pobreza extrema, mientras una minoría disfrutaba del poder y del lujo. La religión se usaba para excluir y creaba barreras entre puros e impuros. Empezaremos con la política en Palestina, el poder en manos de unos pocos. Palestina estaba bajo el Imperio Romano, con un gobierno local y controlado. Herodes y sus sucesores actuaban como reyes clientes de Roma. El pueblo sufría cargas fiscales pesadas e injusticias constantes. Existían grupos de resistencia como celotes que buscaban liberación. El poder político estaba vinculado al poder religioso, los sumos sacerdotes. ¿Y cómo era la geografía de Palestina? Era una tierra pequeña, con conflictos muy grandes, pero con un gran valor estratégico. Estaba situado entre Asia y África, que era un cruce de caminos comerciales. Regiones contrastadas, como una Galilea fértil al norte y una Judea árida y montañosa. El río Jordán y el mar de Galilea y el mar Muerto eran fuentes vitales. Y era una tierra prometida, pero dominada por potencias extranjeras como Roma. Ahora centrándonos en su economía, era una economía marcada sobre todo por su desigualdad. Se basaba en agricultura, ganadería y la pesca. Los campesinos eran sin tierra y trabajaban como jornaleros con salarios mínimos. El sistema de impuestos romanos y del templo empobrecía aún más a los pobres y a los ricos los beneficiaba. Existía esclavitud y endeudamiento crónico para las personas sobrevivir. Y uno de sus aspectos más importantes, la religión, una religión que separaba más de lo que unía. El judaísmo era la religión oficial, centrada en la ley del Torah y en la pureza ritual. Grupos religiosos dominantes como fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes del templo. La religión regulaba cada aspecto de la vida diaria, como los alimentos, el descanso y las relaciones. Los pecadores, enfermos, mujeres y pobres, viudas y huérfanos eran excluidos del culto y de la comunidad. El templo de Jerusalén era el centro de poder religioso, político y económico. El sábado era el día sagrado. Ahora preguntándonos cómo era su sociedad, esta era una sociedad jerárquica y excluyente. Tenía una estructura rígida en la cual en la cima estaban los sacerdotes, los aristócratas y los ricos, y en la base los campesinos y los pobres. Tenía marginados sociales como las mujeres, enfermos, niños, extranjeros y pecadores que eran considerados inferiores. La esperanza de vida de allí era muy baja, estaba entre 30 y 40 años, muy marcada sobre todo por enfermedades y hambre. Los pobres sufrían discriminación legal y religiosa, y el poder político y religioso estaba en manos de una élite minoritaria que controlaba todo. Y ahora vamos con la Colombia actual. ¿Cuál es su contexto? En la Colombia de hoy hay avances y desafíos. Es un país diverso en geografía, cultura y recursos naturales, que vive bajo un sistema democrático, aunque persisten la corrupción y la inequidad. Ha logrado avances en salud, en educación y tecnología y otros aspectos, pero las brechas sociales son muy profundas y amplias. La violencia, el narcotráfico y la desigualdad siguen marcando la realidad nacional y existe un contraste entre riqueza natural y pobreza humana. Ahora con la geografía de nuestro país, este es un territorio privilegiado pero desigual. Colombia cuenta con cordilleras, selvas, llanuras, ríos y dos océanos. Es uno de los países más biodiversos del mundo, con gran riqueza hídrica y agrícola. Sin embargo, la distribución desigual de la tierra persiste. Hay concentración en pocos y desplazamiento forzado. Algunas regiones permanecen aisladas e incomunicadas, limitando el acceso a muchísimos servicios básicos. Y hay demasiados fenómenos de deforestación y minería ilegal que amenazan el equilibrio ambiental de nuestro país. ¿Y cómo es la política en Colombia? Colombia vive una democracia con tensión. Es una república democrática y participativa, con tres poderes, un ejecutivo, un legislativo y uno judicial. Aunque hay instituciones fuertes, persiste la corrupción y el clientelismo. La violencia política sigue presente, hay conflictos armados, narcotráfico y grupos ilegales. Y hay desafíos en gobernabilidad y equidad. La voz de las regiones apartadas es muy débil, pero existen avances en acuerdos de paz, pero la implementación de estos es lenta y desigual. En la economía de Colombia, nosotros tenemos una riqueza natural y una pobreza social. Colombia posee abundantes recursos naturales como café, petróleo, carbón y también una gran biodiversidad. Es una economía emergente, pero la riqueza está concentrada en pocas manos. La informabilidad laboral afecta a millones. Muchos sobreviven con empleos precarios. El campo sigue empobrecido. Hay falta de apoyo estatal y concentración de tierras en personas.
y grandes brechas entre zonas urbanas desarrolladas y regiones rurales olvidadas. Ahora hablemos de la sociedad en Colombia. Diversidad, desigualdad y resistencia. Es una sociedad pluricultural y multiétnica, con mestizos, indígenas, afrocolombianos y migrantes. Hay una desigualdad social muy profunda. Millones en pobreza, mientras una minoría concentra la riqueza. Persisten problemas como violencia, desplazamiento forzado y falta de oportunidades. La educación y la salud, aunque han mejorado, son accesibles para algunos, no para todos. A pesar de todo, la gente muestra resiliencia, solidaridad y creatividad para sobrevivir. La religión en Colombia fue que une pero también divide. Colombia es un país mayoritariamente cristiano, con predominio del catolicismo. La iglesia influye en la cultura, la política y las tradiciones sociales. Han surgido iglesias evangélicas y movimientos religiosos, aumentando la diversidad. En algunos casos, la religión se usa como instrumento de poder o control social. Y a pesar de los cambios, la fe sigue siendo refugio para millones en el medio de la crisis. Jesús y los pobres, un maestro para los olvidados. Si por algo destacó Jesús en su paso en la tierra, es que vivió en un mundo lleno de pobrezas, exclusión y opresión. Pero no se mantuvo en su comodidad en clase media, se acercó a los más marginados, tales como pecadores, enfermos, mujeres y extranjeros, ya que los hizo parte de su misión. Tenía una compasión nacida desde sus entrañas, no buscó poder ni privilegio y anunció un reino para los pequeños. Ya en las acciones de Jesús con los pobres, eran más que palabras, hechos. Curó a los enfermos y endemoniados, devolviéndoles la dignidad. Compartió la mesa con pecadores y marginados, rompiendo barreras sociales. Defendió a las mujeres, dándoles el lugar en la comunidad. Y perdonó los pecados, liberando el miedo y culpa. Anunció la nueva buena. Jesús era un hombre muy compasivo, con un amor que nace desde las entrañas. Los evangelios usan el verbo esplagnizomai, que significa sentir desde las entrañas. No era lástima superficial, sino dolor profundo ante el sufrimiento humano. Se conmovió ante la multitud hambrienta, la viuda que lloraba, el leproso rechazado. Su compasión se tradujo en acciones concretas, como sanar, perdonar, acompañar. Para Jesús, el amor no era teoría, era misión y entrega total. Jesús también rompe barreras. Un reino para todos sin exclusiones. Jesús acogió a quienes la sociedad rechazaba, como pobres, mujeres o extranjeros. Tocó a los leprosos rompiendo leyes de pureza. Conversó con samaritanos y republicanos desafiando prejuicios. Anunció un reino basado en la misericordia, no en privilegios. Y invitó a vivir en igualdad, fraternidad y perdón. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre la cultura palestina y la de Colombia actualmente? Similitudes: hay opresión y desigualdad social, hay pobreza en la mayoría y concentración del poder en unos pocos. Religión como centro cultural y esperanza para los marginados. Pero también la religión de cierta forma divide a las personas por sus diferentes ideologías. Entre sus diferencias, en Palestina el control era romano desde el año 64 a.C. Habían leyes religiosas estrictas y una sociedad rural. Y en Colombia, la democracia es imperfecta, aunque hay tecnología, globalización y urbanización. La reflexión: ambas realidades comparten exclusión y búsqueda de justicia social. Teniendo en cuenta el contexto colombiano actual y el tiempo de Jesús, y siendo afines a nuestras carreras universitarias, y también teniendo en cuenta las condiciones de los dos momentos, ¿qué podríamos aportar de nuestras profesiones a cada cultura y sus problemáticas? Primero, en Palestina del siglo I, en cuanto a medicina, hay que cuidar a todos los enfermos excluidos. Hay que promocionar la higiene y alivio del sufrimiento. El sufrimiento no es un castigo divino y hay que buscar el bienestar de todas las personas sin excluir. En cuanto a arquitectura, hay que construir viviendas dignas y espacios comunitarios seguros, sin excluir tampoco a nadie. En cuanto a comunicación social, hay que transmitir mensajes de esperanza, informar con verdad y educar en valores, sin que la información verdadera sea censurada. En Colombia hoy en día, en cuanto a medicina, hay que aumentar el acceso a salud preventiva, hay que buscar educación sanitaria y atención a comunidades rurales. En cuanto a arquitectura, hay que buscar construir hospitales funcionales, urbanismo inclusivo, espacios que fomenten convivencia. En cuanto a comunicación social, hay que buscar campañas contra desinformación y visibilizar los problemas sociales, la promoción de paz y justicia. ¿Cuáles fueron las acciones de Jesús ofrecidas por el capítulo 2 del texto de Pagola y el capítulo 3 del texto de Enoch?
Y como estudiantes de UPB, ¿a qué nos comprometemos yo y mi grupo para transformar la sociedad actual? Pagola describe a Jesús como alguien que transforma la vida cotidiana con gestos concretos, que defiende la dignidad humana acercándose a los más excluidos y marginados, que anuncia un proyecto de vida justo y fraterno, y su mensaje del reino de Dios es esperanzador para los oprimidos, y rompe barreras sociales, como comer con pecadores, como dialogar con mujeres, tocar leprosos, etc., practicando el amor y el servicio. Y según Nola, da una opción para los pobres, porque se pone del lado de quienes sufren injusticia y pobreza, denuncia estructuras opresoras,